de Dios nos da el conocimiento para alcanzar la salvación. Es revelación infalible de la voluntad del Señor. Estamos hablando de la Biblia, ¿verdad? Del origen de la Biblia. Ese es el tema que iniciamos el domingo pasado. Dice entonces, amén, hermano. Amén, hermano. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra del pecado. Eso es para ellos, ¿verdad? Para Israel. Pero nosotros salimos del pecado, del lodo cenagoso, de casa de servidumbre, ¿verdad? Entonces, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque la gente se inventa un Dios para cada necesidad. No tendrás dioses, en plural dice, ajenos delante de mí, ¿verdad? La personalidad de Dios entonces es que Él quiere y es un Dios exclusivo. Esa es la personalidad de Dios, es exclusivo. Diga conmigo, Dios es exclusivo en mi vida. Esa es la personalidad de Él. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo Él? Nos deja claro que su carácter le ofende que nosotros tengamos imágenes de lo que Él creó en nuestra casa o en nuestra vida, ¿verdad? Porque muchas veces ya la botamos de la casa, pero en la mente se sigue creyendo en lo que se votó. Número 5. Sigue diciendo de su personalidad. Yo soy un Dios que no me gusta que te inclines a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte. ¿Cómo es Él? Mire su personalidad, es fuerte, es celoso. Mire qué cosa, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mire qué cosa, esa es su personalidad y su carácter. O sea que a Dios le cuesta olvidar. Cuando alguien le falla, le cuesta olvidar, de tal manera que olvida hasta cuándo. ¿Hasta cuándo olvida Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Hasta cuándo olvida Dios? Hasta que han pasado 4 generaciones. ¿Y cuánto dura una generación aproximadamente? Vamos a ver. ¿Qué es una generación? No sé si ustedes entienden ese término. Me parece que estamos ahí en blanco. ¿Qué es una generación? ¿Cuánto dura? Mejor le voy a preguntar así. ¿Cuánto dura una generación? Dice él que en los años más robustos son 75, ¿verdad? Y en los más robustos 80. Entonces, ¿cuánto dura una generación? Bíblicamente dura 80, ¿verdad? Bíblicamente dura 80 una persona, ¿verdad? Si dura más de 80, es tiempo de gracia. Pero bíblicamente una persona dura 75 años, 80, por el pecado. Entonces una generación dura 75 años, 80 años. Una generación, ¿verdad? Y dice hasta la 4ª generación. ¿Cuántos años tienen que pasar entonces? 80 por 4, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 4 por 8? O 40 por 80, digamos. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 40? 4 generaciones por 80, ¿cuánto es? 320 años. Cuesta que se le pase la cólera a Dios. O sea que la desobediencia es darle la espalda a Dios. Y cuando entra la desobediencia, cuando hacemos caso omiso, un llamado, ¿qué pasa con nuestra vida? ¿Cuáles son las acciones de una persona? Hablemos de acciones de alguien que le da la espalda a Dios. Ahora vamos a las acciones. ¿Qué pasa? Es cuando una persona escuchó de Dios, miró un milagro de Dios, recibió una sanidad de Dios, recibió algún favor de Dios, bueno, aparte de la vida, de la salud todos los días, ¿verdad? Escuchó su palabra,
De repente entregó su vida a Cristo, caminó algún día con Cristo, con los hermanos en la iglesia, y de repente, ¿qué pasa? Se dio vuelta en lo parejo. Eso es darle la espalda a Dios. Porque el que no conoce a Dios, no lo conoce. No sabe qué es darle la espalda a Dios, porque no lo conoce. Porque no lo ha oído, no lo ha sentido. De repente está en una necesidad y conociendo que hay un Dios verdadero, consulta un brujo. Eso es darle la espalda a Dios. Consulta un hechicero, eso es darle la espalda a Dios. Le pide que le tiren las cartas porque quiere saber cómo le viene el viaje, eso es darle la espalda a Dios. Amén. Si ustedes, hermanos, miran detalladamente cómo inicia hablando los 10 mandamientos, inicia hablando del celo de Jehová por tener dioses ajenos. Amén. Entonces, quiero que aprendamos algo esta mañana. Despertar el celo de Dios, no el celo santo, sino el celo de ira. El celo que trae látigo, que trae disciplina, que trae juicio, es cuando nosotros hacemos cosas, por ejemplo, que ya sabemos que despiertan la ira de Jehová. Y cuando hacemos cosas que despiertan la ira de Dios, amén, y no nos arrepentimos, y no venimos a sus atrios, como lo hacían anteriormente la gente en el Antiguo Testamento. Uno de los ejemplos de la humillación verdadera fue el rey David. Cuando tenía problemas que le daba la espalda a Dios, sabiendo quién era Dios en su vida, la conciencia le decía, cuando le fallaba a Dios, entonces venía de rodillas y rasgaba su ropa y ponía ropas de silicio y ponía arena y ceniza en el suelo y ahí se postraba y no se levantaba y no comía y no dormía, sino que estaba ahí hasta que escuchaba la voz de Jehová su Dios, sintiendo, diciéndole que era perdonado por él. ¿Por qué? Por aquella desobediencia que había cometido delante de Dios. Amén. Porque David sabía perfectamente que era despertar la ira de Dios. Yo no sé si usted se da cuenta, sabe que es despertar la ira de Dios. Cuando usted esté haciendo algo malo y diga usted, no, pero como yo no tengo compromiso con Dios, con la iglesia, yo no tengo compromiso ahí, no participo, entonces me vale. Aunque usted diga me vale, hay algo en su conciencia que no le vale. Y cuando su conciencia le empiece a hablar que está haciendo algo malo, aunque no tenga compromiso aquí, esa conciencia le está diciendo a usted automáticamente que está despertando la ira de Dios sobre su vida. Es que el cuidado para Dios no es el altar, no el compromiso. El cuidado para Dios es por nuestro propio bien. Amén, hermano. Entonces, estamos hablando cómo despertar la ira de Dios. ¿En qué momento despertamos la ira de Dios? Y el gran problema es que cuando se despierta la ira de Dios, ¿cuántos años dijimos que dura la ira de Dios? 320 años dura la ira de Dios. El enojo de Dios cuando alguien le falla dura. El que le falló alcanza al hijo, alcanza al nieto, al bisnieto. Hay gente que dura mucho. La gran pregunta es ¿por qué duran mucho? Basado en lo que estamos hablando. ¿Por qué hay gente que dura mucho? Mucha gente dura porque Dios no puede ser burlado. Y entre más dura, más sufre. Porque son 4 generaciones. De nada sirve que una persona que le falla a Dios dure 20 años, el hijo dure 20, el nieto dure 15 y el bisnieto dure 5 años. Entonces no se cumplen 320 años. Una persona que le falla a Dios, entre más le falla, más dura, para que aguante el látigo. El hijo
dura más que el papá, para que aguante el látigo. El nieto va a durar más años que lo que duró el abuelo, para que aguante el látigo. El bisnieto va a durar más años para que aguante el látigo. Porque la maldición tiene que cumplirse. Entonces no cree usted que hay gente que dura porque se cuida. Quizás están bajo maldición. Nosotros debemos de ser inteligentes. Si nuestros abuelos o nuestros padres no nos contaron sus desdichas en el mundo antes de venir a Cristo o estando en Cristo, preguntémonos nosotros por qué nosotros vivimos bajo maldición. Coyol quebrado, coyol comido. En todas las áreas de la vida. No mira el sol claro. No mira una. No pega una. Si alguien en el pasado hizo pacto con el diablo, que Jehová lo reprenda hoy y lo ate, la lengua y todo. ¿Qué debe hacer usted ahora que es hijo de Dios? Entrar en ayuno y oración, porque es algo, mire, no es una cabulla la que le echó ese abuelo y la familia entera. No es un cáñamo, no es un látigo, no es un lazo. Son rollos de cadenas que se tiró encima. Y que no se va solamente con arrepentirse, ni con solo aceptar a Cristo, hermana. Porque quiero explicar eso, porque quizá ustedes están confundidos y no quiero que vayan a tener errores ni dudas acerca de la personalidad de Cristo, ni del poder de Cristo. Porque muchas veces uno tiene dudas y se decepciona porque no conoce quién es Él o cómo, mejor dicho, trabaja Él. Cuando aceptamos a Cristo, dice que somos salvos y nos perdona el pecado, pero el mío, el de mi papá no, el de mi mamá no, el de mi tío no, el de mi abuelo no, el de mi bisabuelo no, perdona el mío, porque la salvación es individual. ¿Me están entendiendo? Porque muchas veces uno desconfía y por eso digo, le da la espalda a Dios porque no conoce cómo trabaja Dios. Muchas veces que no conocemos tampoco el poder de Dios ni cómo trabaja Él. Repito, cuando me entrego a Cristo, me entrego por mí, no por usted. Entonces, si Él perdona mis pecados, no perdonó los de mi papá. Porque yo no sé cuáles son los de Él. Él tuvo que confesarlo. Y si ya murió, ¿qué hago yo? Mi abuelo no confesó. Yo no sé en la intimidad qué problema tuvo con Dios. Yo confieso los míos mientras estoy vivo. Quiere decir que yo soy salvo, pero la maldición sigue. ¿Por qué? ¿Y dónde está Cristo? Tengo que entender en qué nivel, en qué dimensión trabaja Cristo. Vamos ahora entonces. Si nuestros antepasados, hermanas, pregunta, hicieron un pacto con el enemigo, ¿verdad? Con Lucifer, porque escucha un poco más suave, ¿verdad? Y el que ya no se llama así, se llamó así, sí. Hizo un pacto. ¿Qué es un pacto? ¿Qué es un pacto? Un trato. En un trato, ¿qué incluye un trato? Ustedes han hecho un trato. ¿Qué incluyen? ¿Qué partes van en un trato? Vamos a ver. O sea, sí, pero un compromiso ¿a qué? ¿Qué es un pacto? Es un trato de ambas partes. O sea que ambas partes prometen algo. Ese es un pacto. Entonces, la hermana me testifica algo que quiero decir. Un pacto es un trato. Y un trato tiene compromisos de ambas partes. Es como cuando yo hago un pacto con Dios. ¿Qué le estoy diciendo? Señor, yo quiero tener lo que tú tienes, pero yo quiero darte lo que yo soy. Eso es un pacto. Un pacto con Dios, ¿verdad? Entonces un pacto con el enemigo es lo mismo. A ambas, el diablo le promete lo que no tiene. ¿Verdad? Porque es padre de mentira. Y mentiroso. Y aquel individuo ignorante le promete su vida, la mujer y toda su familia y hasta los que nazcan. ¿Se ha escuchado usted que en los pueblos existe eso? ¡Ah! Se desapareció el niño, dice. Se lo llevó el duende. Es un decir para que la cosa, ¿verdad?, quede un poco más al suave, ¿verdad? No llame mucho la atención. Amén. Hace poco aquí vinieron un par de niñas que las trajo sus padres a que oraran porque platicaban con el duende. Y hijas de padres cristianos. ¿Se da cuenta usted, hermano, lo que estoy diciendo? Mucha gente está en la iglesia y no ha roto con pactos de sus antepasados todavía. Porque no saben el carácter de Dios ni cómo trabaja Dios.
No se conformen en decir, ya acepté a Cristo, estoy libre de la maldición. No se conformen porque eso es más allá. ¿Qué hay que hacer para romper un pacto? El pacto, cuando alguien hizo pacto con el enemigo, se nota. La familia vive bajo maldición. Hay incredulidad en los corazones, dureza el corazón para ir a la iglesia, para aceptar a Cristo. Hay dureza en el corazón de esa familia. Por el pacto, porque se cierra. ¿Por qué? Porque voluntariamente el que hizo un pacto le entregó a su familia al diablo. Voluntariamente. Entonces esos corazones ya están por trato comprados, regalados al enemigo. El corazón de esa gente está duro para Cristo. Amén. Pero si alguien viene a Cristo, si por lo menos en esa oscuridad hay como un hoyito en el techo y entran que hace un rayito de sol y a alguien de esa familia le ilumina la mente de Cristo y busca a Cristo, ¿qué tiene que hacer esa persona que busca a Cristo? No solo aceptar a Cristo. Tiene que entrar como entró el rey David, en una actitud de ayuno de oración indefinido, hasta que sepa, hasta que se palpe visiblemente con los ojos naturales que el pacto fue quebrantado, roto y disuelto. ¿Qué ocupa el enemigo para hacer un pacto? Ocupa sangre. Ocupa sangre. El enemigo ocupa sangre para sellar un pacto. Porque desde los antiguos tiempos, de los años anteriores, milenios anteriores, los pactos eran con sangre que se sellaban. O se rompían la mano, o cualquier parte del cuerpo sacaban sangre, pero ese era el pacto en un sacrificio maligno que hacían. Amén. ¿Verdad? ¿Qué ocupa el cristiano para romper un pacto de los antepasados? Que le dio la espalda a Dios y que la cuarta generación, tercera o segunda está bajo maldición. ¿Qué tiene que hacer alguien que despierta a Cristo en esa segunda, tercera o cuarta generación? ¿Qué tiene que hacer? Usar la sangre de Cristo, pero como está establecido. Meterse con Dios hasta que la sangre de Cristo queme el pacto que el diablo hizo con su antepasado. De lo contrario, va a ser en la iglesia y bajo maldición. ¿Estamos acá? Porque Dios le da 320 años de ira. Pero si usted quiere que la ira de Dios desaparezca de su familia, haga lo que tiene que hacer. Si no hace lo que tiene que hacer, el pacto maligno no se rompe. Congregarse no es suficiente. Aceptar a Cristo no es suficiente. Ayunar no es suficiente. Orar no es suficiente. Hay que empezar a cambiar de vida. Hay que empezar a vivir en consagración. Hay que empezar a vivir en santidad. Hay que empezar a vivir, a practicar la obediencia. De lo contrario, si no hace la cosa, se va a decepcionar y se va a ir al mundo. ¿Estamos entendiendo? ¿Va? A su nombre. Entonces, la ira de Dios la podemos calmar, ¿sí o no? Cuando nos volvemos a Jehová, pero de todo nuestro corazón. Amén, hermano. Entonces, ya estamos hablando de la personalidad del Señor, ¿verdad? Y para avanzar así, lo vamos a leer lo que dijo él, ¿verdad? En el verso número 7. Y hago misericordia a millares. Este es los que tenemos el favor de Dios ya. Lo que hemos roto el pacto del enemigo. A los que me aman, mire qué maravilloso. Esa es la otra cara de la moneda. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí está la clave. Entonces no nos perdamos. Mejor subraya ese versículo, ese mandamiento en el verso número 6. La clave no es ir a la iglesia nada más, ¿verdad? Para tener la misericordia de Jehová. ¿Cuál es la clave? Guardar sus mandamientos. Porque aquí nos dice, y hago misericordia por los que se congregan. El Espíritu Santo es una energía. Jesús, la presencia de Él es una energía. La presencia de Dios en la iglesia es una energía poderosa. Pero también la presencia de un demonio en la iglesia también es una energía, pero negativa. Que mete sueño, mete pereza, mete hambre, ganas de café, duele la cabeza.
De tal manera que se le olvida el mensaje, pues. Ese es el plan del demonio. Como el diablo muchas veces no puede ir a la iglesia, manda un ángel recuazo, según el espíritu. Cuando usted siente esas cosas en el culto, no me diga, pastor, hay un demonio en el culto. No, ya lo detectó, échalo fuera. La próxima vez que usted sienta algo negativo en el culto, dése cuenta de lo que hoy estamos aprendiendo. La moneda del que ama al Señor, verso número 6. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mire qué maravilloso. O sea que si nosotros rompemos el pacto maligno, nosotros somos bendecidos y 4 generaciones, 320 años de misericordia aquí en adelante. ¿Cuántos lo miran de bien? Denle un aplauso de bendición entonces. Aleluya. Mire qué maravilloso. 320 años de puro poder de aquí en adelante. Nosotros tenemos que ser más sinceros con nuestros hijos. Platíquenle aquellas cosas para que su hijo no cargue su maldición. Y si todavía tiene vida, confiéselas a Dios y rompe esa maldición para que no lo siga su hijo, ni su nieto, ni su bisnieto, ni nadie. ¿Verdad? Se nota cuando una gente está bajo maldición, ¿sí o no? ¿Cuándo se hace pacto con el diablo involuntariamente? Vamos a ver. Involuntariamente. Por ejemplo, cuando, como testifica el hermano, cuando alguien mata, ya hizo pacto con el diablo y ni cuenta se dio. De ahí en adelante, a él, a la mujer, a los hijos, a los nietos y los bisnietos, cada uno van a caminar con un demonio a la par y no se van a dar cuenta. Viene diciendo lo que el hermano Eber está contando y testificando. Esos hijos les gustan las maras porque les pusieron un demonio de delincuencia como herencia y no sabe. Le gusta solo estar con el free fry a medianoche. ¡Matalo que ahí va! A medianoche, a la 1 de la mañana. Pero de esos no hay aquí, ¿verdad? Y si hay aquí, ocupan vara. Mire, cuántas cosas están siendo acá. Pero esos tormentos que yo le estoy testificando, ustedes están comprobando que es cierto. Mucha gente camina con demonios a la par y no se dan cuenta. Estos demonios lo están influyendo solo perversidades, mala suerte, demonios de pobreza. Caminan con demonios de pobreza. Caminan con demonios de adulterio, con una lujuria pero insaciable. Caminan con un demonio de sangre, de matar a otro. ¿Cuántos me están entendiendo? Por decir algunas cosas, no más. Entre tantas que hay. Entonces cada persona automáticamente cuando hace un pacto con el enemigo se le activa un mal espíritu a cada uno por familia. ¿Me están entendiendo ustedes? Pero cuando cumplimos el verso número 6, cambia la cara de la moneda. Ya no camina con un demonio, ya camina con el ángel de Jehová alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Se da cuenta usted la otra cara de la moneda? Por eso nosotros como cristianos debemos de tratar de conocer o de identificar nuestro propio estilo de vida. ¿Cómo soy yo en Cristo? ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Cómo soy como esposo? ¿Cómo soy como esposa? ¿Cómo soy como hijo? ¿Cómo soy yo como cristiano? ¿Cómo soy yo como hermano en Cristo? O sea, ¿soy la persona que Dios quiere que sea? Y si no, paremos antena. ¿Cuántos me están entendiendo esta mañana? Porque muchas maldiciones vienen y no nos damos cuenta que estamos acarreando maldiciones de gente que ya murió, que no conocimos nosotros. Amén. Entonces, la misericordia y el favor de Dios es con ¿quiénes? Con los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Mire, esa es la base de este ministerio. Esa es la base de este ministerio. Que cada uno de ustedes que están ocupando un lugar en esa silla, que han decidido ser parte de este ministerio, decidan no solo a congregarse martes, viernes y domingo, sino que decidan poco a poco en el amor, en el nombre y en la ayuda de Cristo a cumplir su palabra, su mandamiento.
¿Verdad? Amén, hermano. Aquí cuando alguien se quiere bautizar, aquí hay requisitos. ¿Por qué? Porque tratamos de espiritualmente o carnalmente que entienda qué es cumplir los mandamientos de Dios. ¿Para qué? Para que usted no viva engañado. Para que despierte al favor de Dios. Para que despierte, hermano, la misericordia de Dios sobre su vida y su familia. Amén, hermano. Porque nada sirve a nosotros cumplir la palabra, cumplir muchos mandamientos, cumplir muchos estatutos y no cumplir la clave de todos sus mandamientos. ¿Verdad? Dios no nos va a amar porque nos bauticemos o porque nos casemos. Dios nos va a amar no solo por eso, nos va a amar porque cumplamos todos sus mandamientos. Los demás son estatutos que hay que cumplirlos como resultado de que le amamos. ¿Estamos acá? Entonces, ¿qué estamos conociendo a través de la Santa Biblia? La personalidad de Dios y el carácter de Dios. Ya no es solo un libro, es la palabra de Dios. Nos da el conocimiento para alcanzar la salvación. Es revelación infalible